Pues vamos a esperar a que se conecten los demás porque son muy poquitos. De todas formas, hoy es súper relajado lo que vamos a ver en comparación con el tema del viernes. Bueno, los temas del viernes. Y el miércoles, que es nuestra última clase, les voy a tratar de hacer guía, pero no se los prometo. Esta vez sí, no se los prometo. De verdad, no. Pero si puedo realizarlas, se las entrego ese mismo día, el miércoles, ¿vale? Porque nuestro examen es la siguiente semana, el día martes, me parece. Entonces, pues ya no los veo el viernes. Entonces, pues ya terminamos el miércoles, ¿cómo ven? ¿No se les pasó muy rápido este parcial? Yo siento que nos estamos ahogando, así como, no, ya, por favor. Fue muy, muy rápido. Pero, pues ni modo, así son nuestras fechas. Uy. Uh, Pues no se conectan más, entonces ya si se van metiendo, los vamos aceptando y vamos a apurarnos nosotros, ¿vale? ¿Ya ven la pantalla? Sí, maestro. Sí. Quienes faltan o se van integrando, prendan su cámara, por favor, no veo a muchos. O no me aparecen, no sé. Sí, sí me faltan bastantitos. Listo. Pues nuestros dos temas pequeñitos de hoy son capacidad calorífica y calor específico. Ya es como para ir culminando este tema o esta segunda unidad. Entonces, no son temas tan densos o tan pesados como lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, pues también son importantes y tenemos que terminar el parcial, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué es la capacidad calorífica. Esta es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar, ouch, rayos. Bueno, para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia, es decir, ir elevando poco a poco, se podría decir, o medir qué tanto se puede ir aumentando la capacidad de calor que tiene un cuerpo, ¿sí? Y bueno, eso nos quiere decir que cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor será la cantidad de calor entregada a ella para subir su temperatura. Es decir, no va a ser lo mismo, por ejemplo, yo calentar la cantidad que contiene un vaso con agua a calentar todo el agua que le cabe a una piscina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Obviamente para el vaso no voy a necesitar tanto calor. Sin embargo, para la piscina pues se necesitaría muchísimo calor y además tiempo. ¿De acuerdo? A eso se refiere la capacidad calorífica. ¿Qué tanto calor necesita una sustancia para poder cambiar su temperatura? Me avisan para cambiarle quienes estén haciendo el apunte de una vez y si no, de todas formas, pues subo las diapositivas. Ay, no me... Ya, maestra. Voy. ¿Listo? Bueno, pues ahora matemáticamente se va a expresar como la tenemos aquí arriba. Es la fórmula que vamos a ocupar como principal, ¿de acuerdo? En donde C va a ser la capacidad calorífica medida en joules sobre
Kelvin, ¿de acuerdo? Acuérdense que a los Kelvin no le ponemos el circulito de grados, pero la K mayúscula significa que estamos hablando de esa escala de temperatura, ¿vale? La Q me va a representar la cantidad de calor, ya sea que, bueno, en este tipo de problemas me la van a estar brindando, ¿de acuerdo? Me la va a brindar, perdón, el problema. Y pues nosotros ya conocemos qué significa este símbolo, ¿no? Que es variación. Y si tenemos al lado la T, estamos hablando de variación de la temperatura. Eh, Normalmente la encontramos en Kelvin y normalmente la cantidad de calor en joules, pero recordamos que las variaciones o bueno, las medidas para estas unidades cambian. Por ejemplo, los joules los podemos encontrar en calorías o en kilocalorías, ¿de acuerdo? ¿Y en qué otra escala podemos encontrar la temperatura aparte de Kelvin? Fahrenheit. ¿Cómo? Fahrenheit. En Fahrenheit, ¿cuáles otros? ¿En Celsius? Celsius y me falta uno. Ranking. Es la R, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. La R, ¿cómo se llama la R? Ranking. Ranking. Y pues bueno, entonces va a ser nuestra fórmula principal y la que vamos a estar utilizando siempre, pero en caso de que a mí no me estén dando el dato de la variación de la temperatura, ya sabemos que solamente tenemos que restar la temperatura final menos la inicial para obtener ese dato, ¿de acuerdo? Está sumamente sencillo, de verdad. De hecho, creo que nuestra clase va a durar súper poquitito, no tenía idea de que fuera tan rápido. Pero pues es lo que nos corresponde hoy para tener tema el miércoles, si no el miércoles ya no hacemos nada. Entonces vamos a este primer ejemplo, el segundo lo hace una víctima voluntario y continuamos con el otro tema, lo mismo, el primer ejercicio lo explicamos y el segundo lo hace una víctima voluntario, ¿de acuerdo? Bueno, voy con este. Una pulsera de plata requiere 100 calorías para aumentar su temperatura de 20 grados Celsius a 75 grados Celsius. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Bueno, ¿cuáles son mis datos? Tengo ambas temperaturas, la inicial y la final, 20 y 75. No tengo el dato de la variación de la temperatura, pero lo puedo calcular. Y me están diciendo que se requiere 100 calorías para aumentar su temperatura. Entonces, la cantidad de calor que me están dando, es decir, Q, es igual a 100 calorías. Mi fórmula entonces queda para calcular nuestra temperatura y es de 75 menos 20 igual a 55 grados centígrados o Celsius. Y ahora sí puedo calcular, bueno, realizar mi fórmula. Tenemos cantidad de calor igual a 100 calorías entre la variación de la temperatura que son 55 grados centígrados. Hago mi división y me queda que mi capacidad calorífica es de 1.8181 calorías sobre grados centígrados. Si se dan cuenta, aquí cuando hacemos la división no podemos eliminar calorías con grados centígrados, por lo tanto la unidad nos queda calorías sobre grados centígrados. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Sencillo, ¿no? ¿Lo están copiando? ¿O podemos avanzar al siguiente? Espérame. Avanza el siguiente. Nos esperamos o avanzamos. ¿Ya terminaste, Joana? Tú creo que sí estabas anotando. Sí, la maestra. Ok. Entonces, víctima voluntaria. Víctima. López González, Carlos Daniel o Naidelin. ¿Quién se quiere ganar la participación de hoy? Tiene que ser uno de ustedes dos o no están en clase. Maestra, Naidelin no puede prender su micro. ¿O qué pasó? ¿Qué me ibas a decir, José?
No, no, bueno, yo la iba a hacer, pero no sé si estoy bien. Ay, Es no que lo que salves a pasa, nadie del eso es trampa, pero está bien, ayúdame tú. que, bueno, es que no anoté la fórmula, pero Ahorita la checamos, sí tú la no te entendí más preocupes. o menos. Tú lee el problema, vamos los datos, luego la fórmula, pues yo le doy, aparece y ya tú haces la sustitución, ¿va? Ok. Dice que es la capacidad calorífica de, de un cuerpo, ¿no? Y entonces los datos son, es TI es igual a, no. No te da la TI, ajá. Mm, Sí está complejo, por eso les pedí que primero lee el problema todo completo. ok. Solo está revuelto, no es nada que no sepan hacer, pero ya saben que me gusta ponerle. TI sería 185 grados Kelvin, ¿no? No TI, pero sí es la temperatura que me están dando. Entonces, si me están diciendo que la temperatura disminuye eso significa que esa es mi variación de temperatura. Pero ojo, si disminuye, entonces sería temperatura positiva o negativa. Negativa, ¿no? Negativa. Y bueno, yo voy a leer el problema. Determina la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende, es decir, se libera 5 joules de calor, su temperatura disminuye 1.5, perdón, 1.85 grados Kelvin o Kelvin. ¿De acuerdo? Aquí le puse la bolita para que no se pierdan. Pero entonces, ¿cuáles son mis datos? Me está dando 5 joules de calor, ¿no? Y mi temperatura. Ajá, entonces sería Q, sería 5 joules, ¿no? Ajá. Y mi variación de temperatura sería 1.85. Pero ambos serían negativos. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el cuerpo pierde ese calor. O sea, no está ganando calor, no se le aumenta. Al contrario, se le está quitando temperatura. Entonces, esos 5 joules van a ser negativos. Y bueno, por ende, su temperatura disminuye 1.85. También se le está quitando o también disminuye, baja. Entonces, ambos nos quedan negativos. La fórmula es la siguiente. ¿Cómo te queda la sustitución, Ángel? Sería C igual a menos 5 joules entre menos 1.85 grados Kelvin. Exacto. ¿Y cuál es el resultado? Háganlo en la calculadora. Así con los signos negativos. ¿El resultado queda positivo o queda negativo? Bueno, según yo, por las leyes de los signos va a quedar positivo, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es el resultado? Ay, espérame, es que todavía no lo hago. A mí me sale que es 3.15. ¿Cómo? No, a ver. No sé, pues lo están haciendo con calculadora. ¿Quién ya tiene el resultado? 2.7. 2.7, ¿qué? Le digo todo. Bueno, Bueno, no 70. todo, pero sí acuérdense que unos 2 o 3 decimales. 2.7027. Ok. ¿Y tus unidades? ¿Qué unidades quedan? ¿En cómo se va a medir la capacidad calorífica? Quedaría igual joules sobre grados Kelvin. Joules sobre Kelvin, exactamente. ¿De acuerdo? ¿Está fácil o difícil? Está fácil, pero como que está laborioso. Lo que pasa es que tienen que leer y comprender lo que les está diciendo el problema. Si les está diciendo que el cuerpo está desprendiendo calor y su temperatura baja,
entonces nosotros tenemos que tomarlo como negativo. ¿Por qué? Porque no se le está aumentando. Si nosotros lo dejamos positivo, es como si estuviéramos aumentando esa temperatura y ese calor a un cuerpo, cuando en realidad se está enfriando, se podría decir. ¿De acuerdo? Joshua, Daphne, Dana, ¿todo bien? Sí, maestra, todo bien, solo que sí me confundí un poco en lo de las fórmulas. Ok. ¿Tienes duda aún? ¿O todo bien? No, ya no, ahorita con lo que explicó, ya me Ok. quedó claro. Bueno, pues vamos a avanzar entonces. Y tenemos ahora calor específico, ¿de acuerdo? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa, ¿de acuerdo? Ahora ya vamos a hablar también sobre, sí, un cuerpo específico, pero también que tiene masa, ¿de acuerdo? En este caso, pues ya vamos a tomar en cuenta otra unidad de medida. ¿En cómo medimos nosotros la masa? ¿En qué unidades? En gramos y kilogramos. Gramos y kilogramos. Entonces, vamos a medir la temperatura de una unidad de masa de una sustancia por cada grado Celsius que aumenta, ¿de acuerdo? La cantidad de masa va a determinar la cantidad de calor requerida para variar su temperatura. Y a esa cantidad es a lo que nosotros vamos a llamar calor específico, ¿de acuerdo? Es como el calor que necesita específicamente esa cantidad de masa, ¿de acuerdo? Ahora, el calor específico se relaciona con la capacidad calorífica. ¿Cómo? Bueno, pues calor específico va a ser igual a la capacidad calorífica dividida entre la masa del cuerpo del que estamos hablando. Pero si nosotros sustituimos ahora esto, por ejemplo, en vez de colocar la capacidad calorífica así, la colocamos como viene en la fórmula. La fórmula, ¿cómo es? Capacidad calorífica igual a calor sobre variación de temperatura, ¿no? Entonces quedaría calor específico igual a el calor, es decir, la temperatura, no, sí, la cantidad de calor que me están dando, entre la masa multiplicada por la variación de temperatura. ¿Hasta ahí vamos bien con los espejes? No se queden con estas dos. Vamos, esto es mera explicación, nada más. Ahorita llegamos al punto donde vamos a utilizar la fórmula. Ahora sí, la ecuación anterior, es decir, esta de aquí, nos va a permitir determinar el calor en función del calor específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el calor específico no lo vamos a calcular nosotros, es algo que ya está, pero estos despejes nos sirven para llegar a la fórmula siguiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, Q está dividiendo y va a pasar del otro lado multiplicando, pero yo quiero dejar a la Q solita. Entonces, el calor específico pasa multiplicando y nos queda Q, que es el calor, igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Aquí tenemos todas nuestras unidades, que es cantidad de calor, masa, calor específico, capacidad calorífica y variación de la temperatura. Todas suenan como parecidas. Si se dan cuenta, las leo y parece un trabalenguas. Precisamente por eso ustedes deben de anotar en su libreta o en donde estén llevando el apunte qué significa cada simbología de las fórmulas para que no se confundan, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este caso la C no es calor, es capacidad calorífica. El calor viene con la Q y el calor específico es CE, ¿vale? Sus unidades, pues sabemos que la cantidad de calor son los joules, la masa, pues en kilogramos o gramos, como lo dijo Brian. El calor específico lo vamos a medir en joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿de acuerdo? No hay unidades para eliminar, por lo tanto nos quedamos con todas escritas tal como están. La capacidad calorífica, como ya vimos, joules sobre Kelvin, y la variación de la temperatura en Kelvin. Esto es como lo normal o la normatividad, pero si no, también nosotros podemos encontrar estas unidades, por ejemplo, joules sobre kilogramos por centígrados o calorías calorías sobre gramos, ya ven cómo se confunde, por Celsius, ¿vale? Esto dependiendo de qué unidad estemos utilizando. Se podría decir que joules es como la unidad grande y va con kilogramos, siempre. ¿Por qué? Porque también kilogramos es la unidad grande. Y si estamos hablando de calorías, forzosamente tenemos que convertir a gramos si me están dando kilogramos, ¿vale?
Tienen que coincidir estas unidades, eso sí, tengan mucho cuidado con eso. Es como metros con centímetros. La unidad grande son los metros, la pequeña son los centímetros, ¿vale? Entonces pongan mucha atención si el problema les pide que, o les da la información en kilogramos, pero también en calorías. Entonces tendrían que convertir esos kilogramos a gramos para que quede como correcta la unidad, ¿vale? ¿Dudas? Entonces, la fórmula, o sea, estos despejes nos sirven y es la explicación de por qué llegamos a esto. Pero en este caso, el calor específico ya está destinado, o sea, ya hay una medida, como las tablas que hemos estado manejando, la de densidad y la anterior de dilatación, en donde vemos el coeficiente que ya está en una tabla, también en este caso el calor específico ya está en una tabla, ¿vale? Que es la siguiente. Para cada sustancia la capacidad calorífica es única. Entonces, ahorita vamos a ver el calor específico, que es ya sobre calorías, grados por centígrado, gramos por centígrados o joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿vale? ¿Dudas? Maestra, esta tabla la tenemos que copiar o imprimir. No, bueno, no sé si ustedes gusten imprimirla, no sé cómo han manejado las anteriores, pero cuando suba las diapositivas pueden imprimirla y ya solamente pegarla en su libreta. ¿Sí? Bueno, pues vamos con nuestro primer ejemplo. Igual voy yo y luego alguien de ustedes. ¿Cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 20 grados a 75 grados Celsius en 2 kilogramos de hierro? ¿Qué datos me están dando? Bueno, mi temperatura inicial, que es 20 grados centígrados, temperatura final 75 grados centígrados. No tengo la variación de la temperatura, pero ahorita la podemos sacar. Y me están dando una masa. Mi masa es de 2 kilogramos. Pero yo voy a tomar el calor específico. ¿De qué material me están pidiendo el calor específico? Del hierro. Y en la tabla, entonces me voy a donde dice hierro y tengo que es 0.11. ¿De acuerdo? Entonces anotamos aquí 0.11 calorías sobre gramos por centígrados o Celsius. Perdón. Y ya nada más tenemos que sustituir. Pero si se dan cuenta, tengo aquí los kilogramos. Entonces yo lo paso a gramos, son 2000. No necesitamos hacer tanto la conversión. Simplemente pues sabemos que nuestra equivalencia es... ¿Cuál es nuestra equivalencia? Pienso que ya lo saben, pero no sé. Tengo duda. ¿Cuál es la equivalencia para convertir kilogramos a gramos? ¿De verdad no saben? Que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Esa es la equivalencia. Entonces, si 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 2 kilogramos son 2000. ¿Va? Bueno, sacamos la variación de la temperatura restando 75 menos 20 y nos da 55. Y ahora sí sustituimos toda nuestra fórmula. Tenemos la masa, que son 2000 gramos. Tenemos nuestro calor específico, que es 0.11. Y tenemos nuestra variación de la temperatura. ¿Me ayudan a comprobar el resultado en su calculadora, por favor? ¿Listo? Chicos, ¿sí está correcto lo que puse? Solo Sí. teníamos que, Correcto. solo teníamos que confirmar el resultado y se quedaron callados. Bueno, pues nos queda 12.100 y nos queda en qué unidad en calorías, ¿de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta que aquí sí se puede eliminar unidades? Sí. Si yo quito los gramos con estos gramos de acá y quito estos grados Celsius con estos grados Celsius, ¿en qué me queda?
En calorías. en calorías, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora nos quedan 10 minutos de clase, bueno, un poquito más, 13. Ustedes intenten hacer solitos, cada uno individual, y al final me van a decir todos cuál es el resultado, ¿vale? Intenten hacerlo, esto no tiene trucos, nada más lean bien y aquí arribita, porque no nos estamos regresando a la tabla, ya les puse el calor específico del cobre que me están pidiendo, ¿va? ¿Alguien ya terminó? Ya, maestra. Está muy sencillo, necesito más personitas. ¿Quién ya lo tiene? Dana, Daphne. No, todavía no. Ok. Maestra, yo tengo una duda. Mande. Mm, esta fórmula es distinta a la anterior, ¿verdad? Sí. ¿Quieren que les regrese? ¿No la anotaron? Sí, un poquito, por favor.
es esta de aquí abajo. ¿Quién más ya tiene el resultado? Cristian, Lalo. Creo que yo, maestra. ¿Creen que ya? O ya. Maestra, una pregunta. Mande. Aquí en la de 45 kilogramos, ¿la tenemos que convertir a gramos? Sí, ¿O no? porque la unidad que les di. Ver, espera. Ángel, ¿ya le puedo cambiar? Bueno, ya la anotaste. Ya, maestra. Gracias. Aquí está. Checa acá, Joshua, en el calor específico que les di, calorías sobre gramos por grado Celsius. Entonces, para que coincida, tendría que ser en gramos. ¿Vale? Pamela, ¿ya está? Brian, Gabriel. Diana. José Juan, Axel, Ulises, Fanny. Sí, yo igual creo que ya. Voy a elegir a alguien de los que acabo de nombrar al final porque no me hacen caso y no sé si están en clase. Si no, voy a empezar a pasar clase como por ahí lo hacen. Uno por uno hasta que me contesten. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es el resultado? Díganme si no sé, el que quiera. Ah, pero antes no, necesito a alguien que me dé el problema completo. Datos, fórmula, sustitución y finalmente vemos si a todos nos quedó el mismo resultado. Corran, yo elijo, ya nos queda poco tiempo. 5 minutos. Maestra, Mande. yo le digo, pero no le aseguro que esté bien. No, sí, qué bueno. Bueno, a ver, lee el problema completo y luego ya me das los datos. Dice, ¿qué cantidad de calor es necesario suministrar a un trozo de cobre de 45 kilogramos para que su temperatura se eleve a 300 grados centígrados? Ok. ¿Cuáles son tus datos? Pues yo le puse que M es igual a 45, ¿no? Ok. Variación de temperatura Sí. es igual a 300 grados centígrados. Ok. Pues el calor específico es el que se va a buscar. Ok. Convertimos los kilogramos a gramos y la fórmula pues es la que anotamos, ¿va? Ahora sí, ¿cómo te queda tu sustitución? Me queda que el calor específico es igual a... ahí ya se convirtió, entonces serían 45,000, ¿no? Ujú. 45,000 por 300. Bueno, sí. Y nos falta uno. El Calor específico. 0.093. Ok, ¿y cuánto te da de todo eso? Espéreme, es que aquí me equivoqué. Con razón no me salía. Ok. ¿Los demás, esta sustitución, vamos correctos? Sí. Esperamos a Ángel que nos dé el resultado. Y ya. Corre, corre. O bueno, alguien más dígame el resultado y Ángel nos va a confirmar junto con todos los demás que terminaron si es el resultado que les quedó también a ellos. Brian, ¿cuánto te quedó? 1255.5 calorías. ¿0.5? Ya se me salió. Ok. ¿Alguien más tiene un resultado diferente o igual?
Yo tengo uno mayor. 12.55. ¿Cuánto? 12.55. Ok. ¿Alguien más tiene otro resultado? Maestra, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar 45,000 Por 0.0. 0.093 y el resultado por 300. Ok, entonces, Por eso me Ah. extrañaron los resultados que me dieron. ¿Alguien más tiene otro resultado? Es 1.255.500, ¿no, maestra? A ver, ¿cómo? Gil. Es 1.255.500. Exacto. Ese es el correcto. No sé de dónde sacaron el punto 5, Brian. Y Aiko también de dónde sacaron el punto. Rectifíquenlo con la calco. José Sí, Ángel, mi. también tú. sí Dime. me salió eso, maestra. Ok, los demás. Lalo, Valeria. Dafne, Pame, Dana. Ay, tengo Mi, sí sale eso. tengo otra Paola. Fer Ramírez. No, Méndez. Méndez Ramírez. Bien, Miss, también me salió así. Ok. Pues bueno, no está difícil. Yo espero que no se les olvide. La verdad no sé hasta dónde va a venir el examen. Probablemente este tema lo incluya, probablemente no. Entonces, por favor, de todas formas, traten de hacer ya su formulario, ya váyanlo preparando. Es la siguiente semana y pues no sé cómo vean ustedes. Si creen necesaria la guía. Sí, mi. Sí, Sí, maestra. sí, maestra, porque hay muchas dudas. Voy a hacer un esfuerzo, pero no les estoy prometiendo nada. ¿Va? Pues bueno, vámonos. Y nada más, por favor, Brian y tu equipo y Gilberto y tu equipo se vuelven a conectar por fin. Bájate, Rufito. Va que va. Pues, Entonces, ¿dónde? los demás, cuídense mucho. Nay, tienes tu micro prendido. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra, buen día.